Bueno, estábamos definiendo en esta, disculpen, la verdad, si puede fallar, falla. Así que bueno, disculpen. Eh, Así habíamos armado nosotros la primer pantalla, la presentación del Excel, la construcción del modelo en el Excel y eh, en el primer escenario estábamos suponiendo 100 conejos de población inicial, 50 lobos de población inicial, una tasa de reproducción de 0,5 y una tasa de predación de 0,05. Si cargábamos esos datos en la hoja, 100 de población inicial de conejos, 50 de lobos, y analizando el primer escenario, que era solamente variar la población de conejos dejando los lobos fijos. Si tomamos la tasa de reproducción de los conejos y la tasa de depredación de los lobos también fija durante todos los años, entonces, bueno, los 50 lo extendemos los 17 periodos, y en el IR tomamos la población inicial por la tasa de reproducción menos la población de conejos por la población de lobos por la tasa de depredación, que eso nos daba el valor de IR, que es 25. Entonces al año siguiente nosotros vamos a tener la población que teníamos en el año anterior más el incremento positivo o negativo, la variación, perdón, el incremento siempre es positivo, la variación positiva o negativa que tuviéramos para ese año. En esta situación en particular, manteniendo siempre fija la población de lobos y con estos parámetros, si nosotros corrimos 17 años, podemos graficarlo y, como podíamos esperar, bastante intuitiva esta primera parte. Bueno, en los 17 años la población de conejos crece de esta manera y la población total y el incremento también siempre es positivo, porque analizando la fórmula siempre nos damos cuenta que este término se mantiene constante y a medida que crece el R es mucho más que P, entonces el crecimiento se va a dar siempre en forma constante. Si esto se mantiene durante mucho tiempo, obviamente tendríamos una superpoblación de conejos, ¿sí? El segundo escenario era lo mismo, pero dejando la población fija de conejos y trabajando solamente con los lobos. Dijimos que lo vamos a pasar rápido para no demorarnos en esto, y más ahora, después del problema que tuvimos, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Crece en forma exponencial, pareciera con estos datos a una tasa distinta, pero igual. El tercer escenario, que ya nos empieza a interesar, lo que vamos a hacer es cómo varía la población de lobos con la población de conejos interactuando, ¿sí? Ya no es fija la población ni de lobos, perdón, de conejos, ni la población de lobos, sino que va variando año a año y va interactuando en las fórmulas que fuimos describiendo. Entonces, acá ya podemos ver que en ambas poblaciones, ahora lo vamos a ver en la hojita de Excel, pero después lo vamos a ver en un gráfico, ya hay valores de variación negativos, porque el término que resta en la ecuación empieza a pesar más que el otro, y esto en los conejos, y en el de los lobos no llega a verse todavía, pero sí ya vemos acá al final de estos 17 años que hay un cambio, un punto de inflexión.
Si los graficamos, bueno, vemos la población de lobos que perdón, no dije los datos iniciales, me quedé tildado con que se me colgó, discúlpenme. Tomando como datos iniciales la población de lobos de 20 y de conejos en 100, y con estos parámetros una tasa de reproducción de 0,4 los modificamos un poquito para que se vean mejor las curvas, un índice de una tasa de depredación del 1,5%, una tasa de mortalidad acá es del 10%, y un consumo filial del 6%, y siempre trabajando con las ecuaciones de Lotka y Volterra para los incrementos en cada una de las poblaciones. Bueno, vemos que los lobos arrancan en 20, suben un poquito y bajan, las presas arrancaban en 100, suben más y después vuelve a bajar. Y acá veíamos, esta es la población y el IR que está en gris, o el IP que está en gris. Se ve que tenemos una variación negativa. Y si graficamos ambas curvas en un único gráfico, está claro que, o se ve bien, que la población de conejos empieza a crecer en forma importante. Como tienen mucha comida, los lobos empiezan a crecer después de que tenían más comida, y a medida que la población de lobos crece, aumentan los encuentros, entonces la población de conejos empieza a bajar hasta un determinado punto donde los lobos no tienen que comer, y vuelve a bajar la población de lobos, y así se repite o se debiera repetir, o no sabemos. Y después otro gráfico que nos gustó y que siempre está lindo hacerlo, en el eje de las X es la población de lobos, perdón, el eje de las X es la población de conejos, ¿sí? Y en la población, perdón, y en el eje de las Y, la población de los lobos. Entonces partimos de un punto inicial de 100 conejos y 20 lobos. Cada uno de los puntos es un periodo, y se ve claramente que en una primera parte ambas poblaciones van creciendo, una más que la otra, hasta un determinado periodo crítico, que estaría por aquí, donde la población de conejos empieza a caer, pero la población de lobos sigue subiendo, hasta de vuelta un periodo crítico donde ambas poblaciones empiezan a caer. Acá la interacción, y hasta ahora lo único que hicimos fue poner valores y correr en el tiempo este modelo matemático. No le agregamos ningún dato probabilístico, ningún dato aleatorio, ¿sí? Ahora sí, vamos a agregar, y usando Monte Carlo para poder hacer las transformaciones, este mismo escenario, ¿sí? Interactuando las dos poblaciones, pero con datos probabilísticos. Entonces, bueno, aquí eso que vamos a transformar la distribución uniforme con el que vamos a obtener los datos del número aleatorio en una distribución acorde al modelo, ¿sí? Solo para el Excel, ¿sí? Nosotros vamos a usar en el modelo una distribución normal para los lugares, para las 3 tasas que queríamos, sobre las que vamos a trabajar: la tasa de predación, la tasa de consumo filial y la tasa de crecimiento. Entonces, con el número aleatorio vamos a generar justamente el número aleatorio, ¿sí? Y este va a ser la probabilidad de ocurrencia del evento, y después para cada evento vamos a tener una media y un desvío, entonces vamos a poder calcular el valor. Recuerden que muchas veces en el Excel nosotros teníamos la probabilidad y calculábamos, como en este caso, perdón, tenemos la probabilidad y calculamos el valor, y la otra, tenemos el valor, calculamos la probabilidad, ¿sí? Lo importante acá es que
o lo que nosotros consideramos importante para poder hacer la transformación de Monte Carlo, es que la distribución uniforme es la probabilidad de ocurrencia del evento, y que para los parámetros que estamos evaluando, todos siguen una distribución normal. Entonces, con Monte Carlo transformamos de la distribución uniforme en la distribución normal, a través de esta expresión, que es particular del Excel. Entonces, si empezamos ahora a graficar 100 años, vamos a mostrar primero 17 para que lo podamos ver. La población inicial de conejos es 100, lo mantenemos. La población inicial de lobos es 20, mantenemos lo mismo que teníamos antes para poder compararlo. La tasa de reproducción, perdón, eran 4 tasas. La tasa de reproducción R o de crecimiento, la media es de 0,4, el mismo valor que teníamos antes, pero ahora le ponemos que ese valor era la media y un desvío del 10%. La tasa de depredación igual, el mismo valor con un desvío del 10%. La tasa de mortalidad la bajamos un poquitito, es del 9%, y el 10% de su desvío estándar, y lo mismo con el consumo filial, mantenemos el valor y estamos. Entonces, en cada una de las celdas, ¿sí?, donde tenemos que calcular, o donde estábamos calculando las tasas, en vez de tener un número fijo, lo que hicimos fue agregar esta transformación de Monte Carlo usando la expresión que describimos en el slide anterior. Entonces generamos para cada año una distribución de probabilidad normal, al azar, para la tasa de reproducción de conejos, para la tasa de depredación, para la tasa de mortalidad y para el consumo filial, ¿sí? Y a su vez, las relaciones de vinculación entre las dos poblaciones, las ecuaciones de Lotka-Volterra, se mantienen. Lo que hicimos ahora, bueno, ahí está escrito particularmente para esta celda de la tasa de depredación, el aleatorio con la media y el desvío. ¿Sí? Como los valores eran los mismos, después copiamos los 100 años hacia abajo. Lo que hicimos ahora fue graficar el mismo gráfico que teníamos antes, ¿sí? Pero en vez de pensar, el gráfico anterior era esta parte nada más, ¿no? Los primeros 17, 18 años, donde una población crecía más que la otra, y a medida que se agotaba un recurso o tenían recurso extra, una subía y la otra bajaba. Bueno, este es un lindo ejemplo de para qué sirve esto, ¿no? Para qué sirve simular. Fíjense, el primer ciclo ya lo describimos recién. El segundo ciclo es bastante similar, pero pareciera ser más abrupto, ¿no? El crecimiento es más importante. Entonces pasa lo mismo, a medida que la población de conejos todavía tenía individuos, tenían menos lobos, podían comer todo lo que querían, la población de conejos crecía en forma exponencial, y los lobos no, pero a medida que los lobos empezaron a tener más comida, empezaron a crecer, y por lo tanto, cuanto más lobos había, más conejos se comían, entonces la población de conejos volvía a bajar. Ahora, yo les pregunto si nosotros estuviéramos parados en el año 80, más o menos, no corrimos esta simulación, no la conocemos, y somos el rey de los conejos, y estamos parados acá, decimos: muchachos, conejos amigos, estamos teniendo una población bárbara, no tenemos competidores, no tenemos problemas de alimentación, vamos a ser los reyes del mundo, somos la población más importante y la mejor de todo el planeta.
Bárbaro. Ahora, 5 años después, 10 años después, nos extinguimos. Entonces, está bueno, es importante conocer y poder ver cuál es la evolución que podemos llegar a tener en el tiempo, porque si no lo hiciéramos, bueno, nos creeríamos los reyes como pasaba acá, y 10 años después estamos extintos. Ahora, ¿se acuerdan que en un momento habíamos dicho que tomábamos para las ecuaciones de Lotka-Volterra solamente dos términos y que todo lo que seguía, nosotros para nuestro modelo no nos iba a importar? Eh, pero si se fijan bien, en esta parte, la población de conejos se hace cero. Tuvimos que forzar al modelo matemático para que si la población era menor que cero, pusiera un cero. Eso quiere decir que en la consideración que hicimos de que el modelo iba a funcionar bien con estos dos términos, bueno, acá nos está mostrando que no, ¿sí? Que no, no podríamos. O que sí, que realmente se extinguen. Y volviendo al otro gráfico, se ve también el crecimiento en espiral, de una población crece, las dos crecen, una sigue creciendo, la otra decrece, las dos decrecen, una crece, las dos crecen y así, el espiral. Y claramente vemos que durante muchos años, muchos ciclos, la población de conejos es cero y eso no podría ser, ¿no? O sea, enseguidita nomás de que sea cero se extinguen ambas dos, porque una no tendría lo que comer. Hasta acá, ¿alguna duda? Fui medio rápido, fue medio desprolijo por la cortada de la presentación, pero ¿alguna duda de cómo construimos el simulador y de lo que estamos viendo, de la importancia o de poder entender cómo se ve este modelo a lo largo del tiempo, que es la característica que tiene este tipo de simulaciones? ¿Alguna duda? No, no. Perfecto. 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 Bueno, también vimos que si nosotros se entiende, perfecto, claro. Bueno, me alegro que así sea. Este, Otra cosa que empezamos a darnos cuenta también es que en el modelo que nosotros habíamos desarrollado, en ningún momento, si bien consideramos la aleatoriedad de los parámetros, ¿sí? Los datos probabilísticos de estas cuatro variables, en 100 años no habíamos considerado ni una sola catástrofe, ¿sí? Para nosotros y para este modelo, ¿sí? Las catástrofes las vamos a definir como eh, para los conejos que hay sequía. Entonces, si hay sequía, la tasa de reproducción es muchísimo más baja. Y para los lobos, una catástrofe es que haya una peste, un virus. Entonces, la tasa de mortalidad es muchísimo, una plaga. La tasa de mortalidad es muchísimo más grande. Entonces empezamos a buscar y encontramos que la probabilidad de que haya catástrofes en los lobos es de aproximadamente una cada 15 años, ¿sí? Llevado a valores entre 0 y 1 es 0,067, y para los conejos, la tasa de reproducción cuando hay sequía, que es también más o menos una vez cada 20 años, llevado a valores entre 0 y 1 es 0,05. La tasa de reproducción cae al 10%, antes era del 40%, y la tasa de mortalidad, que antes era de
0,9 pasa casi al doble, a 0,15. Entonces lo que hicimos fue, a cada una de estas variables donde nosotros le asignamos la catástrofe, hicimos una pregunta antes de calcular, para saber si generamos un número aleatorio, ese número aleatorio con distribución uniforme, preguntamos si estaba dentro de la probabilidad de que ocurra la catástrofe, si estaba dentro, usamos el valor de catástrofe, si no está dentro, usamos los valores normales, y lo mismo para la tasa de mortalidad de los lobos. ¿Sí? Hicimos esa pregunta antes. De vuelta trabajando con 100 años, nos dimos cuenta que, de la simulación salió que hubo 7 catástrofes para los lobos y 4 catástrofes para los conejos. Se puede ver claramente algunas de estas catástrofes en la población de los conejos. Las otras por ahí no se ven, porque si están ya en valores chiquititos, es muy difícil de percibirlo en este gráfico. Por ahí acá había otra. Y también muy difícil de verlas en la población de los lobos. Ahora, si miramos el gráfico en espiral que relaciona las dos, y sí, hay muchos puntos que obviamente pierden la línea, entre comillas, y se ve cuál es el comportamiento aleatorio de la catástrofe y de la importancia que tiene la catástrofe eh, en el desarrollo de la población. No cambia la visión inicial que había, que con estos parámetros, ¿sí?, al cabo de un siglo, ambas poblaciones se extinguen, primero la de conejos, después la de los lobos, después de haber tenido 3 ciclos, sí, de gran crecimiento. Entonces, si bien no podemos precisar cuál va a ser el momento, sí sabemos cuál va a ser el derrotero que van a sufrir ambas poblaciones si se mantienen estas características y estas condiciones. Bueno, del Excel muchas gracias. Del Excel es todo lo que le quería mostrar. Lo más importante está en la construcción de la planilla, en los grafiquitos que nos permiten mostrar para la toma de decisiones. Como siempre, en los modelos de simulación, construimos el modelo, elegimos las variables, iteramos, transformamos a través de Monte Carlo si es que es necesario, y siempre el último paso es poder mostrar todos los datos para la toma de decisiones. En la simulación de eventos discretos, esos datos se muestran a través de parámetros estadísticos, por lo general, con rigor estadístico, y en la simulación de eventos continuos como este, por lo general, también con rigor estadístico, se muestran líneas de tendencia o evolución en el tiempo, que es lo que hicimos ahora. Así que, bueno, en el Excel nada más. No sé, Gustavo, Gastón, si quieren agregar algo. Me vuelvo a disculpar por la desprolijidad en la presentación y que se cortó en el medio, y después volver al hilo me llevó 2 o 3 horas, así que todavía estoy en el perdido. No, pero bueno, no sé si quieren agregar algo, hacer algún comentario. Si no, Gustavo, te cedo para que la pantalla para que presentes lo mismo en este tipo de simulaciones en Benzim. No, yo de mi parte no, quería saber si los alumnos quieren hacer alguna pregunta y arrancaríamos con Benzim.
Bueno, aparentemente ya está, así que... Sí, evidentemente no hay duda, se entendió bastante bien lo que explicó, así que bueno. Bueno, Sin dudas. me alegro que así haya sido. De vuelta, las disculpas por la desprolijidad. Bueno, estaría... Te quito la pantalla. Ahí está, ya se ríen. Bueno, vamos a ver el mismo concepto ahora en en el programa Benzin, que es un programa de simulación para dinámica del sistema. Resuelve este tipo de cosas. Quizás sea más amigable. Hay algunas cosas que el Excel permite realizar que, digamos, son mucho más difíciles de hacerlos en Benzin. Por ejemplo, funciones anidadas, etc. Y vamos a intentar resolver, por ejemplo, el primer caso, ¿sí?, de la construcción. El primer caso planteado por Esteban es cómo reaccionaría la población de presas si la población de predadores es constante. ¿Está bien? Entonces, como la población de predadores es constante, para nosotros en el Benzin no es una variable de nivel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a New Model, plantear esto para 17 años, lo seteamos en años, ¿está bien? Vamos a poner años en castellano. Y ver un poquitito, definiendo que vamos a analizar cómo varía la población de conejos, para lo cual existirá entonces una variable de nivel que se llamará conejos, y una variable de flujo que se llamará IR, en donde IR es la variación de la población de conejos respecto del tiempo. Vamos a poner como I sub R. ¿Está bien? Alrededor de todo esto hay una cantidad de variables auxiliares. Recuerden ustedes que las variables de flujo eran las variables que tenían, que podían de alguna manera vincularse con la variación a través del tiempo y que esos flujos modificaban a las variables de nivel. Entonces teníamos varias variables auxiliares que tenían unidades independientes del tiempo. Y acá sí podemos poner una población de lobos, porque lobos es fijo, entonces no constituye evidentemente una variable de nivel, solamente para el primer caso. Una tasa R, que es la tasa de reproducción neta de conejos, ¿está bien? Una tasa, la vamos a sacar de acá, una tasa P, que es la tasa de depredación de los conejos a partir del concepto de lobos. Y entonces ahora vamos a vincular esto que tenemos a través de un link. ¿Está bien? Esto va con esto, porque influye en IR. Los lobos
también influyen en IR. La tasa también influye en IR. Y los conejos también influyen en IR. Entonces estamos hablando de nuestro primer caso. ¿Cuál era el primer caso que íbamos a analizar? Bueno, ¿cuál era la variación de la población de conejos cuando la población de lobos se mantiene constante? Y ahora empezamos a cargar. Habíamos dicho que el tiempo era 17 años, la población de lobos es constante, igual a 50. Entonces vamos a poner 50. Le damos OK. El R tiene un valor para este caso de 0.5. Le damos OK. El P, que es la tasa de predación, tiene un valor de 0.005. La población inicial de conejos es igual a, si no me equivoco, 100. ¿Sí? Sí, era 100. Esteban, vos seguime a ver si me equivoco con los datos. Sí, sí, era 100, era 100. Y acá aparece ahora cómo vamos a escribir la ecuación, ¿verdad? La ecuación va a estar dada por, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya problema, es R por R por los conejos, menos, sería P por RP, P por R por P. Y acá cerramos y le damos OK. Bueno, entonces ya hemos hecho este avance, chequeamos el modelo, está OK, y ahora simulamos. Le decimos que sí, le decimos que lobos, pez presa, depredador, caso 1. Y ahora vamos a ver cómo varía la población de conejos. Para 17 años, esto debería coincidir con el gráfico que hicimos en Excel. No sé si vos tenés por ahí, Esteban, ese gráfico. Sí, sí. Y vamos, el gráfico en realidad era era conejos e IR, ¿verdad? Entonces vamos a ir acá, Sí. vamos a un nuevo gráfico. New Graphic, y vamos a poner conejos, le damos OK, y en la misma amplitud IR, que es la variación de conejos respecto del tiempo. Le damos OK, aparece el gráfico, los tildamos y le damos Display. Y esta es la variación. En un mismo gráfico, en 17 años, de la población de conejos y la velocidad con que los conejos aumentan su
población. En el gráfico del Excel, para la población de conejos a 17 años, estaba en 4.400, el número era 4.441, el número exacto, bastante cercano, digamos, ¿sí? Y el IR era de 1.110. Sí. Yo puedo cambiar la escala si quieren, se puede ir a mejorar la escala, ¿eh? Pero como son, digamos, valores muy distantes, entre 1100 y casi 4000 y pico, me generaría una distorsión escalar muy grande, así que bueno, nos conformaríamos con esto, si les parece. De todas maneras, si quieren, lo podemos hacer individualmente, ¿no? Y ahí tendríamos algo mucho más, más definido. Bueno, el segundo caso implica ahora la interacción de los lobos con los conejos. Así que bueno, vamos a borrar donde dice lobos. ¿Está bien? Y vamos a introducir una variable de nivel, que van a ser justamente los lobos. ¿Está bien? Y entonces ahora vamos a introducir dos variables auxiliares adicionales, perdón, una variable de flujo, que va a estar dada por la variable IP, ahí te la llamamos IP, ¿sí? Y esta es una variable de flujo que modifica la población de lobos, que ahora sí, para que puedan interactuar, va a constituir una variable de nivel. Y a esto vamos a tener que agregar dos variables auxiliares, de acuerdo a la población, que va a ser la tasa de presa, la tasa de consumo filial, C, y la tasa de mortalidad, M. ¿Está bien? Y ahora tenemos que vincular. Y vamos a vincular siguiendo el concepto de que acá nos faltaba la interacción de lobos lo voy a borrar porque no me gusta que haya quedado así. Ahí ya estaría completo. Y IP, vamos a relacionar P con IP, C con IP, M con IP, y conejos con lobos. ¿Está bien? Con IP. Perdón. Y conejos con IP. ¿Está bien? Y lobos con IP. Y lobos con IP. Era lo otro que me faltaba. ¿Está bien? Entonces ahora
vamos a poder construir todo lo que nos falta. Si picamos en función, bueno, acá deberíamos redefinir, ¿está bien? Porque ahora los links han cambiado y para evitar problemas vamos a hacerlo de nuevo. Entonces sería R por R menos P por R por lobos, ¿no? Y ahí ya teníamos definido I sub R. La población inicial de lobos, no la recuerdo. 20. Para el caso 2. 20. ¿Cuál? 20. 20. 20. Le damos OK. C para el caso 2. Lo tengo que tener, discúlpenme, lo había anotado. 0,06. 0.06. Y el caso de M, 0,09. 0.09. Y nos falta definir IP. Y IP y sub P va a ser igual a C por P por RP, C por P por R por P, menos M por P. M por P. Y le damos OK. Creo que ahí estaría bien, ¿verdad? Así que bueno, chequeamos el modelo. Me dice que está bien. Lo simulamos. Y ahora vamos a ver cómo varía los lobos, perdón, los conejos. Algo habremos hecho mal. Sí. ¿Esto no coincide con el Excel? No, porque incluso tenés ahí un valor por debajo de 0. Bueno. Entonces hay algo que evidentemente debe estar mal, algo que cargamos mal, o alguna cuentita. A ver. Esto era 100, Sí. 0,5. No, la tasa de reproducción 0,4. Está. Sí. Y la tasa de depredación 0,15. Ah, ahora sí. 0,015, perdón. P, 0,15. Esa, 0,015. Este Creo que C, ahí está todo. C era 0,06. M 0,09. bueno. Ahora sí. Bueno. Nos habíamos equivocado en los datos. Y
También podemos hacer lobos. ¿Mm? Ojo que lo hicimos para 17 años. ¿Para cuánto lo tenías vos? ¿En 100? Sí, Bueno, vamos a setear el modelo en 100 años. Y volvemos a simular. perdón Gustavo, un comentario nomás. Sí, Fíjense que acá en el Excel nosotros corrimos 100 años, copiamos 100 filas y acá en realidad le estamos poniendo cuando queremos que termine, ¿no? O sea que para los modelos de simulación, este tipo de modelos de simulación continua, uno tiene que estipular o definir cuál es el valor final, el punto final en la escala temporal. Nada más. perfecto. Chequeamos, simulamos y ahora vemos los conejos por un lado. ¿Eh? Este era cuando el conejo se agrandaba porque se pensaba que era el rey, ¿no? Exactamente. Y después se extinguían. Y acá tenemos la variación de los lobos. ¿Mm? Y vamos a ver si podemos hacer un gráfico. No creo que tenga... A ver, vamos a ver si se puede ver. Bueno, era un poquito como el que tenías vos, ¿no? Sí, bastante parecido, exactamente. ¿Mm? O sea, cuando uno quiere vincular distintas variables, lo hace desde el panel de control. Y el otro gráfico que aparecía era... Uno en función del otro. A ver si lo podemos... Ahí donde dice X-axis, ahí elegí el de lobos, el de conejos. Y ahí el de lobos. Creo que es así. Debería. Bueno, creo que salió muy bien, Salió. ¿no? ¿Es como la espiral que tenías vos o me equivoco? Sí, sí, es igual. ¿Mm? El otro, en vez de estar en línea continua, solo marcaba los puntos, pero sí, es igual. Sí, nótese que yo podría, tengo una opción en el Benzín para mostrar las tablas, pero la verdad que en estos modelos de simulación las tablas no sirven para nada, porque son modelos que permiten ver evoluciones, y la evolución se ve muy bien en el gráfico, ¿está claro? Entonces, uno lo que busca es tener una buena calidad de gráfico y una buena interpretación y posibilidad de abarcar una gran cantidad de conceptos gráficos. Tanto el Excel, que es una herramienta muy universal, como un programa de este tipo, que lo único que tiene que es mucho más amigable que el Excel, pero no es digamos, desde el punto de vista de su potencialidad, no tiene nada que sobresalir por parte del Excel. Yo no lo sé por ahora, pero yo no he podido construir acá, por ejemplo, funciones anidadas en el Benzín. No quiero decir que no se puede, quiero decir que yo todavía no lo he hecho y no lo sé hacer. ¿Está bien? Así que bueno, hemos visto
todas las posibilidades. Y ahora faltaría un caso, que es el caso de la aleatoriedad. ¿Está bien? Y usar una simulación de Monte Carlo. La única ventaja que tiene esto, que no tengo que construir una función o introducir un aleatorio y después vincular el aleatorio con una distribución normal, porque el Benzin tiene una función random normal. Es decir, que si yo le digo, esta es una distribución normal, entonces me elige aleatoriamente un valor dentro de esa distribución normal. ¿Se entendió? Entonces, lo que voy a hacer es ir a funciones y poner en R, y donde dice 0,4, ir a buscar una función en donde dice funciones random normal. ¿Está bien? Y entonces le voy a dar un máximo, un mínimo, y cuál es la media, que la media y la varianza eran datos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, R tenía un valor 0,4, una mum de 0,4 y un sigma de 0,04. Y entonces vamos a Exactamente. poner... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Que sí, Acá esos eran los valores. ponemos 0,3. Acá vamos a poner más o menos para que tenga un intervalo, ¿no? 0,5. Estamos diciendo entre qué queremos que varíe. ¿Está bien? Con una media de 0,4 y una desviación estándar de 0,04, que es el 10%. Y acá tendríamos que poner una semilla, que puede ser cualquier número, para generar el número aleatorio dentro de la distribución normal. O sea, la introducción de la semilla es la prueba de que esta es una distribución, de que el número que va a salir de acá es un número aleatorio dentro de una distribución normal, que es el mismo concepto que explicó Esteban. Entonces, P también lo vamos a modificar con un random, y P lo vamos a poner como 0.014, 0.014, ¿sí? Acá lo vamos a poner como 0.016. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, lo están haciendo con el Benzin. Sería bueno que lo pudieran hacer. 0.015 sería la media. ¿Está bien? Y la desviación estándar 0.0015. Y nuevamente la semilla para indicar que esto, que se va a poner 50, para que esto tiene que ser una generación aleatoria. Me falta C. También introducimos el random. Y acá en C es 0.05 el mínimo. El máximo 0.07. La media 0.015.
0,6. La desviación estándar, el 10%, 0,006. Y una semilla, qué sé yo, 70, para indicar que lo randomice. ¿Y qué me faltaría? El M, ¿verdad? El M, nuevamente el random normal, y el M sería 0,08, había puesto como para el máximo 0,1, la media 0,09, la desviación estándar 0,009, y vamos a ponerle una semilla 80. Le damos OK. Bueno, creo que no nos falta nada. Vamos a chequear el modelo. Nos dice que está OK. Y ahora simulamos. Y vamos a estos gráficos que ya lo teníamos. Vamos a ver el gráfico 1. Fíjense que hay varios eventos en donde la población llega a 0, pero hay varias veces en donde la tasa se hace negativa. Recuerden que esto es conejos y la variación de conejos respecto del tiempo. Cuando esta variación se hace negativa, se producen los descensos, ¿no? Tenemos el gráfico, el otro gráfico, que representaban a la variación de conejos y a los lobos con esta aleatoriedad. Quizás la amplitud que hemos elegido entre un mínimo y un máximo, ¿sí? Imagínense que estamos en una curva normal, estamos muy poquito alejados de la media, entonces eso quizás no nos hace ver muy claramente la aleatoriedad. Se ve acá, en estas deformaciones que se ven en la curva, que antes no aparecían, ¿ven? Si entienden lo que digo, me van a interpretar. Cuando yo pongo, por ejemplo, que la media es 0,4 y pongo un mínimo 0,3 y un máximo 0,5, me estoy alejando muy poquito de la media, o sea que podría tener una amplitud, no voy a poner menos infinito, más infinito, porque no tiene sentido, pero bueno, estoy eligiendo dentro de un intervalo muy chico números aleatorios, y eso quizás sea la causa de por qué no haya una perturbación tan grande y que uno pueda ver. De todas maneras, acá se puede ver mejor si lo agrando, y estas deformaciones en la curva son las consecuencias de esa aleatoriedad. Después podríamos ver el otro gráfico, que era conejos versus lobos. Y acá también aparece el mismo formato, nuevamente la explicación es la misma, estamos muy cerquita de la media, o sea que el intervalo que hemos elegido está muy cerca de la media, entonces esa aleatoriedad no está. Ustedes pueden elegir valores o intervalos más largos, más grandes, y entonces van a poder ver que obviamente esa aleatoriedad es mucho mayor, y la perturbación, el impacto que genera esa introducción de un parámetro o de parámetros aleatorios impactan mucho más en
visualmente en el gráfico, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que queríamos mostrarles, cómo todo lo que nosotros vimos en la asignatura puede ser calculado en el Excel. Se puede calcular si es un modelo de optimización, se puede calcular a partir de esa macro maravillosa que tiene el Excel, que es el solver, y sabiendo expresar el problema en términos del solver, uno puede resolver cualquier tipo de problema de optimización, o uno puede simular utilizando alegremente y con inteligencia el Excel y todas sus funciones de Excel. Y la verdad que puede resolver todo en Excel uno. No hay manera de que no lo pueda resolver, ¿sí? Ahora, por supuesto, hay programas que son mucho más amigables, el Excel es personal, y esos programas amigables los estuvimos viendo dentro de nuestras posibilidades a lo largo del curso. Por supuesto que hay una batería de software que nosotros no vimos y que van a aparecer en su vida profesional y que en su momento les tocará prepararse para eso. Pero bueno, ustedes tienen una base y una cantidad de herramientas para salir a la vida profesional que les permite a ustedes ser ingenieros de una muy buena calidad, porque van a poder utilizar y presentar informes utilizando herramientas modernas con que les van a permitir sacar conclusiones y enseñanzas para el futuro, que es lo más importante. Entonces, bueno, ha sido tanto para mí como para Esteban y el resto del equipo un placer haber dado estas clases. Al principio lamentamos si hemos pifiado en algunas cosas, pero como todo tiene su aprendizaje, a todos esto nos tomó de sorpresa y creo que al final todos nos hemos virtualizados, entonces nos hemos amigado con la virtualización y felizmente hemos sacado mucho provecho. Así que bueno, si Esteban o Gastón quieren decir algo antes de terminar la clase, con todo gusto les cedo la palabra. También, Gustavo, lo que quería decirlo, bueno, que fue un placer haber compartido con el equipo de trabajo esta nueva modalidad, que fue un aprendizaje, como dijiste vos, para todos, y para los chicos también, para ellos también fue algo novedoso, cursar de esta manera. Y bueno, gracias a los chicos por participar. Acaban de escribir ahí que hoy hay poquitos porque tenían parcial. Es entendible que en esta fecha se les juntan, obviamente, los parciales, los segundos de todas las materias. Así que bueno, nada más que agradecimiento. Bueno, entonces, Esteban, vos algo. Sí, de mi parte lo mismo. Agradecer al equipo y particularmente a todos ustedes, a todos los estudiantes, que bueno, esto fue un aprendizaje violento, no tuvimos mucha forma de prepararlo, fue así de un día para el otro, y creo que en parte gracias a sus comentarios y sugerencias y opiniones vertidas por los distintos medios, encuestas o los chats o los mails, pudimos ir ajustando y creo que logramos una muy buena cursada. Así que sí, y sobre todo la muy buena predisposición que le han puesto, el escuchar las clases, el acompañarnos, el preguntar, el estar. Así que agradecidos también al equipo docente que nos acompañó y a ustedes por justamente la predisposición y estar también. Así que nada, eso.
Muchas gracias y que sea toda una buena cursada este cuatrimestre.